Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a un vídeo especial aniversario y es que bueno, el pasado mes de abril este canal de YouTube, este humilde canal de YouTube, cumplió nada más y nada menos que 9 años y bueno... Pues un año más aquí en el canal, pues estamos celebrándolo de forma parecida a como lo celebré los años anteriores. Echando la vista atrás, echando la mirada atrás, vamos. Y voy a remontarme a antes incluso de que crease el canal. Y es que en este vídeo voy a recordar mi tienda, o sea, mi comiquería, como llamáis en LATAM a este tipo de negocios, a las tiendas de cómics. Aquí pues las llamamos librerías especializadas. Bueno, voy a hablar de mi tienda porque es algo que está intrínsecamente relacionado con este canal de YouTube. Y es que yo este canal no lo creé tanto con la intención de compartir el hobby. Estoy hablando de cuando lo creé. La intención que tenía en un primerísimo momento. No lo creé con la intención de compartir hobbies, sino más bien con la intención de dar publicidad a mi tienda. De hecho, los primerísimos vídeos que hay subidos aquí en el canal, esos vídeos que yo meto en lo que es la fase 0 del canal, pues podréis ver que son vídeos en los que reseño mangas, pero voy muy directo al grano, o sea, no duran más de 10 minutos. Porque los hacía, ya digo, pensando en la audiencia y no pensando en que yo en dar mi opinión y quedarme tranquilo y divertirme hablando de lo que he leído y tal, ¿no? No, yo los hacía con otro enfoque. Y eran vídeos que, pues eso, eran reseñas directas al grano. Eran vídeos que iba a complementar también pues con un tipo de vídeos que al final no llegué a hacer porque no me daba la vida, que eran pues de novedades. Es decir, canales como Tomos y Grapas o Alcalá Comics, que se nota que son canales hechos para dar visibilidad a esto, a las tiendas. Así va a ser mi canal, o sea, mi canal iba a ser así, en plan, reseñas cortitas, directas al grano y también... vídeos de novedades, en plan, novedades de la primera semana, novedades de la segunda semana, novedades tal, lo más vendido este mes. Esa era mi intención, o sea, no penséis que yo cuando me abrí el canal tenía intención de esto, de hacer un canal divulgativo sobre manga, tal, no, para nada, eso no era mi idea. Eso es algo que luego hice a partir después de haber cerrado la tienda. Y bueno, la verdad es que hablar de la tienda de cómics es un tema que muchos me habéis propuesto a lo largo de los años porque es algo que yo, el hecho de haber tenido una tienda de cómics mencionaba, y sigo mencionando en mis vídeos, a modo de esto, de anécdota, en plan, pues este manga, me acuerdo que lo tenía en mi tienda, no vendía mucho y ahora que han hecho un anime vende bastante, estoy pensando en Dragones y mazmorras, Dungeon Meshi. Pero es un tema del que me daba mucha pereza hablar, porque es que es un tema sobre el cual no sé ni por dónde empezar, porque es que la tienda de cómics era algo que durante esos años que estuvo abierta ocupaba mi cabeza, mis pensamientos, vamos, todo el día, todos los días, o sea, las 24/7, literalmente, y no exagero. No es como el manga o los videojuegos o el cine, que son cosas que me gustan, pero no están ahí ocupando mi cabeza todo el día porque tengo un trabajo, tal, ¿no? Pero es que la tienda, al ser mi negocio, es que ocupaba mi cabeza todo el rato y era hasta el día libre, hasta el día que libraba, no desconectaba, estaba pensando en la tienda, era algo increíble. O sea, si habéis sido autónomos sabréis de lo que os estoy hablando, vamos, que ni el día libre lo sentís como día libre. De hecho, muchos días libres me iba ya a la tienda a hacer inventario y recolocar cosas. Bueno, la verdad es que no sé ni por dónde empezar, así que yo creo que lo mejor a la hora de hacer un vídeo recordando mi tienda
es hablar un poco de mi situación actual y también de los orígenes de la tienda. Y es que a fecha de hoy, de mayo 2025, bueno, pues yo ya hace tiempo, hace años ya, que me he reinventado como persona, he rehecho mi vida, ahora mismo vuelvo a ser autónomo desde este año, por eso el canal me lo estoy tomando menos en serio que nunca, más como hobby que nunca, todo se ha dicho. Y estoy la verdad muy bien este año con el canal, mucho mejor que el año anterior y el anterior del anterior. Y bueno, la tienda en pocas palabras es algo que ya forma parte de mi pasado. O sea, es algo que ya ha quedado muy atrás, es algo que recuerdo, es algo que me aportó, me hizo evolucionar como persona y tal, el hecho de tener pues mi propio negocio y tal. Pero es algo que forma parte del pasado, es algo que forma parte de mi pasado. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que me sigue hablando como si siguiera en esa etapa. Y a ver, tampoco les culpo, porque claro, yo tengo dos máximas en YouTube y es no hablar de dos temas. Uno, de temas laborales y dos, de temas de relaciones sentimentales. O sea, son dos temas que mantengo en privado totalmente. No hablo de ellos. O sea, nunca me veréis aquí decir cosas relativas a esos temas, especificando, dando detalles. No. Porque es algo que aprendí por las malas, que mejor no hablar de ello. No, a ver, no es no de forma no tenerlo ahí como temas secretos, pero no hablar aquí a los cuatro vientos de eso, ¿me entendéis, no? Que por ejemplo en el día a día a mí me pregunta alguien de qué trabajo y tal y se lo digo, pero así ante una audiencia desconocida entre la cual se encuentra mucha gente que me tiene tirria, vete tú a saber por qué motivos, pero bueno, me da igual, pues es una información que no le quiero dar a esa gente. Y bueno, no les culpo a la gente que aún me tratan como si tuviera un latino, como si acabara de cerrar la tienda. Yo es algo que tengo como algo ya muy del pasado, pero muy del pasado, pero hay gente que me habla como si lo hubiera cerrado ayer, tal cual, tal que así. Pero bueno, y claro, yo pienso que hacer este vídeo pues es una forma de demostrar que ya la tienda forma parte del pasado, que es algo de lo cual no me importa hablar. Es algo de lo que, bueno, ya puedo hablar de forma más clara, con esa perspectiva que me ofrece pues el paso del tiempo, porque claro, yo en el momento en el que cerré la tienda no tenía claro, lo intuía sí, pero no tenía claro los motivos por los cuales había terminado cerrando la tienda, pero a cada año que pasa lo veo más claro, También tengo una visión más clara del mercado por un lado y también por otro lado del consumidor de manga y también de algo de lo que también hay que hablar, de esa gente que parece que está ahí como consumidores pero no consumen, son dicho de forma clara, posturitas, posers o turistas, gente que está de paso pero que no es gente que se deje de forma regular dinero en el hobby del manga y el cómic, el merchandising, etcétera. Bueno, ahora bien, orígenes de la tienda. ¿Qué me llevó a esa idea tan loca de abrir una tienda de cómics? Porque yo pienso que es una locura. Es una locura porque aquí en España libros se leen pocos. Librerías cierran muchas, excepto las más grandes que ya pues tienen sus años, tal. Tienen mucha pasta, o sea, es difícil que cierren. Bueno, pero no imposible, todo se ha dicho. Pues cómics se leen menos, o sea, si libros se leen pocos en España, cómics aún menos, es un hipernicho. O sea, hay gente que dice, no, los cómics están más de moda que nunca, el manga también. No os fiéis de las redes sociales. De eso hablaré en este vídeo, si me acuerdo, porque vamos, tengo tantas cosas que decir, es que ya digo, la tienda puede estar aquí hablando horas y horas porque es un tema que ocupaba mi cabeza todo el día, todos los días. Es que es un tema del que puedo hablaros, en parte por eso me daba pereza ponerme a hablar de ello, porque es un tema muy complejo, muy lleno de matices. Pero bueno, al caso, ¿qué me llevó a montar una tienda? Bueno, pues yo desde pequeño siempre me encantaba pasarme por esto, por el
por un kiosco que había cerca de mi casa, que era un kiosco papelería. O sea, tú entrabas dentro y te encontrabas ahí, al lado de la prensa, pues las novedades de cómics y de mangas en formato grapa, que era como nos llegaban los mangas aquí a España en los 90, ahí expuestos. O sea, veías ahí las portadas de Dragon Ball serie amarilla y serie azul, al lado de grapas de Gun Smith Cats, Crying Freeman, mangas de la época. También veías pues esos cómics de Marvel, de esto de los X-Men, que a mí me encantaban y además me salían baratos en las grapas de X-Men. Spider-Man, por supuesto, aunque Spider-Man eran rustigrapas, por así decirlo, eran más gruesos que una grapa, los cómics de Spider-Man, vamos. Y a mí me encantaba ir ahí, era lo más parecido a ir al videoclub, con la diferencia de que en el videoclub solo podía ver la portada de la película, obviamente, pero en el kiosco, en ese kiosco papelería, pues podía coger el cómic y ojearlo, y eso a mí me flipaba, y era algo que me encantaba, era un lugar donde me sentía muy a gusto. Y luego, cuando ya me puse en plan serio con esto de comprar cómics, que fue con series como Video Girl Eye o los coleccionables de Marvel, de Spider-Man, los Cuatro Fantásticos de Byrne, etcétera, pues ya por aquel entonces pues ya había descubierto lo que eran las librerías especializadas o tiendas de cómics o comiquerías, como decís en Latam. En el año 2002 o así, y ahí ya pues descubrí una tienda que había en mi ciudad. Y luego ya descubrí las que había por el centro de Madrid, por lo que es la calle Luna. O sea, tiendas como Electra, que ahora ya no está ahí, desde este año pues está en otra parte, Atlántica, Crisis Comics, que me pasé el otro día por esa calle y vi que ya había desaparecido totalmente. Y eso que la crisis se la llevó por delante, pero bueno, luego resistió ahí unos cuantos años más, en plan mercadillo, pero bueno. Y tiendas que ya hace mucho que no existen, que bueno, estaban en esa calle, como Framauro, había uno que se llamaba así, Framauro, luego Generación X. Bueno, pues a mí me encantaba recorrer todas esas tiendas, la verdad. Era algo que me flipaba. Y claro, yo pues llegaba a mi día libre, digo mi día libre como si fuera aquí, como si trabajara aquí, pero bueno, poco después me puse a trabajar. O sea, yo llevo trabajando desde los 18 años, para que os hagáis una idea. Yo llegaba el fin de semana, mejor dicho, y me gustaba ir a esas tiendas. Y luego ya, pues a raíz de los eventos de cómics y de manga y tal, pues conocía gente así con mis gustos, y lo que hacíamos era quedar el fin de semana por esa zona, a pesar de que viviéramos en zonas diferentes de esto, de Madrid. Y bueno, lo que hacíamos pues era quedar ahí en Callao o Plaza España, ir a las tiendas de cómics, comprar ahí cosillas y luego pues irnos a Plaza España y a charlar. Y bueno, era algo que me molaba mucho ese plan. O sea, yo es un plan que sigo haciendo a día de hoy, en el sentido de, por ejemplo, yo ahora mi plan normal es mi plan habitual, que para mí es un plan de la hostia, es quedar ahí con un colega, con Mr. Pines, irnos ahí a una cafetería, coger un café para llevar e ir a Atenea Comics, que está en la misma calle, y estar ahí toda la tarde de charla con Andrés y con los clientes que se pasan, que también pues les gusta estar ahí un ratillo charlando y tal de nuestro hobby. Es algo que nos mola bastante, la verdad. Bueno, pues al final yo decidí, bueno, ya por el año 2015, decidí ya abrir una tienda de cómics con todo lo que tenía ahorrado. O sea, yo, como acabo de decir hace nada, empecé a trabajar a los 18 años. O sea, mi primer trabajo, para que os hagáis una idea, fue en un bar de barrio además, y os lo digo claramente, de todos los trabajos que he tenido, camarero ha sido el trabajo más duro que me ha parecido. O sea, yo me acuerdo de estar en ese bar y pensar, madre mía, y la gente que está aquí, algunos llevan 20 o 30 años, y yo llevo aquí 2 meses y ya me quiero morir. También os digo una cosa, por aquel entonces tenía 18 años, era mi primer trabajo, yo por aquel entonces tenía la mente más en otras cosas, en salir de fiesta, tal. Igual me pones ahora en ese trabajo y digo, pues tampoco era para tanto, ¿sabes? Pero de aquella me parecía muy duro y se me hacía muy cuesta arriba.
Y bueno, luego pues he tenido muchos trabajos. O sea, la mayoría de... Esto lo digo claramente porque también es algo que forma ya parte del pasado, no me importa decirlo. La mayoría de administrativo, porque yo he estudiado finanzas, ¿no? Bueno, primero hice una FP y luego ya pues me puse a estudiar finanzas, ya más avanzado todo. Y he trabajado pues eso, como contable, en agencias de viajes y tal. Trabajos relacionados con eso, con lo que es el mundo de la contabilidad, de las finanzas, tal, ¿no? Es un tema que por eso no me gusta hablar de finanzas. Y es un tema del que evito hablar. No solo porque haya trabajado de eso y me traiga recuerdos del Vietnam, sino también porque, de verdad, consejo, no habléis con un español de temas de economía, porque es que podéis acabar... las mayores broncas que he tenido en internet ha sido, y en el mundo real incluso, han sido por eso, porque es que hablas con alguien... Mejor no hablo de eso ya. Bueno, el caso es que al final llegó el año 2015 y yo dije, mira, yo sí, he estudiado finanzas, he estado trabajando de administrativo y tal, pero mi objetivo no era estar toda la vida en una oficina. Mi objetivo era estar trabajando durante muchos años, durante más de un lustro, en este tipo de trabajos, y luego ya, con lo que tenía ahorrado, montar una tienda de cómics. Es algo que se me metió en la cabeza, lo de montar una tienda de cómics, desde que descubrí lo que eran las librerías especializadas allá por el año 2002. O sea, yo pensaba, joder, molaría tener una tienda de cómics, tal... me tiro tardes enteras en una tienda de cómics, que cuando quedo con mis colegas vamos a tiendas de cómics, pues digo, pues monto una tienda de cómics. Ya está, era lo que yo tenía en mente. Tal cual. Al final esto es un poco causa y consecuencia. Esto, pues yo que sé, al que le gustan mucho los animales, no sé, los peces, y está todos los días ahí viendo acuarios, pues al final termina montando una tienda de animales. Aunque a día de hoy, el que se tiraba en los años 80 en un videoclub, pues le entraba el gusanillo de montar un videoclub. O yo que sé, la tía que está todos los fines de semana liándose con tíos, pues al final se hace cariñosa. Yo que sé, es que al final es un poco causa y consecuencia. Pues en mi caso era así. Todos los días metido en... Bueno, todos los días no, ojalá. Pero siempre que podía, metido en una tienda de cómics, pues al final termino montando mi propia tienda de cómics. Es así, ¿no? Y bueno... En el año 2015 yo me puse, durante lo que era lo que fue el primer semestre de ese año, a idear la tienda, es decir, a obtener pues lo que eran los números de teléfono de los proveedores, ponerme ahí a mirar zonas, locales, etcétera, ¿no? Y bueno, llegó agosto de 2015, hace ya 15 años de 2015. Es curioso cómo pasa el tiempo, cómo ha pasado esta década de rápido. Y bueno, en agosto, a finales de ese mes, de agosto de 2015, acababa de volver de mis vacaciones de Galicia, pues encontré un local que estaba cerca de Alberto Aguilera, de la calle Alberto Aguilera de Madrid, o sea, cerca de donde estaban también pues las tiendas de cómics que están en la parte más céntrica de la ciudad, que obviamente yo no cogí un local en el centro de Madrid porque eran, o sea, impagable. Es que también para que os hagáis una idea, yo soy una persona que vive en un barrio de clase obrera, no soy aquí un ricachón que llega el padre y le dice, mira, para que te pongas a hacer algo, te monto un negocio y juegas a ser empresario. No, yo no soy de ese tipo de personas, que esas personas tienen muchos negocios por la zona céntrica de Madrid, en especial por el barrio de Malasaña, y Lavapiés también, hay muchas tiendas así que dices, pero esta tienda funciona, y luego al final, en cuanto empiezas a hablar con gente así que conoce al que lleva la tienda y tal, pues te das cuenta que es un ricachón, que vive en una urbanización cerrada, con seguridad las 24 horas los 7 días de la semana, y al final el padre, para que haga algo, pues le monta la tienda y ahí está. Y bueno, luego hay otras tiendas que bueno, no señalo a ninguna en especial, pero no están ahí, o sea, no tienen beneficios del producto que venden en la tienda, precisamente. Pero bueno, bueno, pues yo al final, con lo que tenía ahorrado, monté
la tienda en la calle Meléndez Valdés, en un local. En ese local había una librería, antes una librería papelería, ¿no? Y yo dije, mira, pues, de hecho el local era de ese señor que tenía la librería papelería. Y dije, anda, pues, mira, cambiamos esta librería papelería por una librería especializada en cómics, ¿no? Puede funcionar. Además, en esa zona, en ese punto, muy cerquita de ahí, en la calle colindante, había habido una tienda de Generación X, que creo que fue la primera de la cadena de tiendas Generación X, ¿no? Generación X, esa tienda estaba en Galileo, pues la mía estaba a la vuelta de la esquina, por así decirlo. O sea, era un barrio bastante bueno, céntrico, y bueno, ahí estaba el hecho de que había habido una tienda de cómics en el pasado, que luego pues se fue a otro lugar, pero bueno, ahí empezó todo. Monté ahí, decidí poner ahí la tienda y decidí llamarla Tezuka Comics. ¿Por qué Tezuka Comics? Bueno, pues que es un nombre que, aparte de sonarme bien, yo estaba buscando siempre un nombre de 3 sílabas, de como Akira Comics, que es Akira. Pues yo buscaba un cómic, un nombre que no fuese muy largo, ni tampoco muy rebuscado, y también estaba evitando el hecho de llamar a mi tienda con el nombre de una ciudad ficticia, en plan, Metropolis Comics, Gotham Comics, de hecho, todos esos nombres, ya había tiendas con esos nombres. Por aquel entonces me acuerdo que abrió una que se llamaba Keystone Comics, que también tuvo un recorrido así como el de mi tienda, muy cortito y tal. Ahora el que llevaba esa tienda está en Tomos y Grapas, trabajando ahí. Bueno, pues por aquel entonces decidí, pues eso, llamar a mi tienda Tezuka Comics, en honor a Osamu Tezuka, obviamente, porque es, vamos, mi autor favorito, ya no solo de manga, sino de cómic en general. Y bueno, pues esa fue mi decisión, montar la tienda ahí. El alquiler no era muy caro dentro de los estándares que manejamos aquí en España. Yo me acuerdo que pagaba al mes, os lo digo aquí claramente para que os hagáis una idea, es que la cifra exacta no me acuerdo, pero era entre 900 y 1000 euros. Entre 900 y 1000 euros era lo que me dejaba al mes en alquiler. O sea, una cifra considerable. Y claro, pues es que no me quedaba otra. No me quedaba otra. De esto hablaré más adelante. Del tema de los precios del alquiler y tal. Bueno, en eso que en septiembre, pues fue un mes que dediqué a esto, a montarlo todo, literalmente. O sea, en un principio yo iba a tener de empleado ahí a mi colega Mr. Pines, ¿no? Que de hecho hablábamos mucho durante ese año de esto, de cómo sería la tienda, tal, ¿no? De ideas que teníamos. Y era una tienda que, bueno, yo desde un principio tenía la idea de que fuese un lugar limpio. O sea, que no fuese de estas tiendas oscuras, sucias que había por el centro de Madrid, que muchas ya no existen, pero algunas daban asco. Veías el escaparate y era como, pero por favor, ¿qué les cuesta coger no sé, un cacharro de estos, y ponerse a esto, a limpiar el polvo? No cuesta tanto. Y quería ante todo que fuese un lugar limpio, amplio, acogedor, ¿no? Acogedor. Y bueno, pintamos la tienda de las paredes de azul, el suelo era ahí blanco, y ahí a continuación cometí uno de mis primeros errores, que fue dejarme un auténtico pastizal en el mobiliario. O sea, encargué, en vez de comprar, que es lo que tenía que haber hecho, unos muebles del IKEA, lo más barato, pero lo más vamos, práctico, pues compré esto, unos muebles hechos a medida, de madera de calidad, y me dejé unos 5.000, 6.000 euros por el camino. O sea, tal cual, esos son 2 viajes a Japón, tal cual. Se me fue la olla ahí, o sea, primer error. Bueno, si es que montar la tienda en ese lugar no fue un error. Eso es un tema sobre el que aún le sigo dando vueltas a día de hoy.
siempre que me da por pensar en eso. Pero bueno, tampoco pienso mucho en eso, no pensáis, no os creáis. Bueno, pues eso, si vais a montar una tienda, ya digo, no... id a por el mobiliario más barato que podáis. Luego si la tienda funciona, pues ya renováis el mobiliario, lo que sea, pero de verdad, id a por el mobiliario más barato que podáis. Porque al final la gente que va a la tienda no se fija en la calidad de los muebles, no se fija en si la madera es de calidad y tal. Yo pensaba que sí, pero no, la gente no se fija en eso. Porque claro, yo me fijaba en esas cosas. ¿Pero por qué? Porque yo estaba mucho tiempo en las tiendas de cómics y al final terminaba fijándome en esas cosas. Pero la persona promedio que va a las tiendas de cómics o la persona que se mete en un establecimiento no se fija en esas cosas. Se fija en si está lo que quiere o lo que busca y ya está. Pues eso, ese fue un gran error, lo del mobiliario. Y bueno, ese mismo mes pues también estuve contactando con las distribuidoras, que son pues el nexo entre las editoriales y las librerías, aunque bueno, luego había editoriales como Planeta Cómico, La Hora Extinta, ECC Ediciones, que distribuían ellos directamente. Pero la mayoría de editoriales tenían una distribuidora. La más potente era SD Distribuciones, que era la que englobaba pues a Panini, a Ibrea, a la mayoría de editoriales así pequeñitas, ¿no? Estaba Distriforma, que era la que distribuía por aquel entonces la editorial Milky Way y Norma. UDL, que distribuía editoriales como Satori, Tomodomo. Eran un cúmulo de distribuidoras. Y luego estaban pues distribuidoras que eran para el merchandising, que yo durante la etapa que tuve la tienda solo trabajé con una, aparte de SD, que era la de Geo, que era alemana si no me equivoco. Pero luego, antes de cerrar la tienda, poquitos meses antes, me vino a la tienda un comercial de otra distribuidora que distribuía merchandising de esto, de figuras de Van Presto y tal. Y bueno, yo ahí cometí otro error, y es que yo pensaba que había que tener la tienda muy bien surtida de material de números atrasados en stock, ¿no? Y claro, eso fue un error por mi parte, eso fue un gran error por mi parte, porque al final lo más importante son las novedades. O sea, tú ten las novedades de todas las editoriales en la tienda, tal cual. Y además, cuanto más espacio tengas para las novedades, mejor, porque yo en un principio, por aquel entonces, no salían tantas novedades como las que salían ahora o en 2019. O sea, no. Por aquel entonces veníamos de una crisis muy bestia. Bueno, sí, España sigue en crisis, tal. Pero digamos que el mercado del manga y del cómic en España, digamos que estaba saliendo de esa crisis y cada vez se estaba publicando más. Pero yo no sabía que se iba a publicar tanto como se terminaría publicando pocos años después. Y claro, el espacio para las novedades, yo voy a comprar unos muebles expositores, pues era muy pequeño. Y luego encima tuve que invertir más en otro mueble expositor porque ya estaba viendo que las novedades, el espacio para novedades se me había quedado corto. Y claro, yo como que prioricé más el stock, los números atrasados, que las novedades. Y claro, ahí cometí otro error. Y es que tú lo que tienes que tener en stock son solamente... O sea, no son las series que a ti te gustan o que te parecen de gran calidad, sino las que venden. Las que siempre están vendiendo. Por ejemplo, a día de hoy, en lo que a manga se refiere, si tú quieres en tu librería tener series atrasadas, ten solo series a las que le estén haciendo un anime en el momento, porque digamos que solo van a vender esas. Y luego series como Monster, Berserk, Death Note, One Piece, My Hero Academia, Naruto, creo que os suenan a todos, ¿verdad? Es decir, siempre está bien tener ahí una serie como Ganíbal u Homúnculus, pero tened por seguro que si alguien compra esas series va a ser porque se las recomiendas tú, el librero, y no porque esa persona le haya salido ir a por ellas. Dragon Ball, por ejemplo, esa serie
es clave tenerla ahí en la tienda, además entera, porque luego hay series que, como JoJo's por ejemplo, que lo más inteligente es tener los primeros tomos y luego los primeros tomos de Steel Ball Run, porque ese es el que le están haciendo anime ahora. Y ya está, no tengas más. No tengas más. Luego también podéis tener números atrasados de estos, de series de manga, pero los primeros tomos y luego los tomos por donde termina el anime, porque el otaku promedio es muy de eso, muy de seguir las modas y no le interesa tanto el formato, sino seguir la historia, ¿no? Y claro, yo pues cometí ese error de tener la tienda bien surtida en cómics atrasados y no darle la prioridad que tenía que haberle dado a las novedades. Además, novedades de todo, de cómic americano, europeo, manga, ¿no? Y ese fue un error. Invertir mucho en mobiliario, en números atrasados y no tanto en novedades. Vale. Bueno, yo abrí la tienda a principios de octubre de 2015, ya estaba todo listo para abrirla de cara al público. Y bueno, ahí ya durante el primer mes me di cuenta que había cometido otro error, y es pedirle más material del que se iba a vender a editoriales que no aceptaban devoluciones, como Planeta Comic. Planeta Comic es una editorial que no acepta devoluciones. Lo que te vende, las novedades sí, te las venden con un margen del 40% para ti, de beneficios, si las vendes, claro, si no te las comes con patatas. Pero vamos, pedí más tomos de los que se iban a vender de algunas series que eran invendibles, como tomos de Nogami Neuro o Toriko. ¿Alguien se acuerda de Toriko? Bueno, pues son tomos que hasta día de hoy creo que sigo teniendo en cajas, para que os hagáis una idea. Ese fue un gran error de novato, el pedir cosas a Planeta Comic o a otras editoriales que no aceptaban devoluciones. Y no destinar ese dinero a otras cosas que sí aceptaban devoluciones, a otras novedades. También al cabo de un mes tuve que prescindir de esto de pines como empleado, y ahí pues ese fue un gran error por mi parte, el tener de empleado a alguien cuando la tienda es pequeñita, porque a un empleado hay que pagarle pues aparte del sueldo y tal, pues tienes que correr con gastos de impuestos, de seguridad social, de todas estas cosas, ¿no? De estos temas se ocupaba un gestor, todo se ha dicho, porque si no me volvía loco, porque es que ya vamos, de tema de papeleo, impuestos, los trimestres, tal, de eso ya era mi gestor, él me pedía mis facturas y él se ocupaba de todo y hacía todo. Que aún así me llegó una multa por parte de Hacienda por una movida que hubo, porque cometimos un error a la hora de rellenar unos documentos y tuve que apoquinar una buena cantidad de dinero. Encima fue después de cerrar la tienda, para que os hagáis una idea. De hecho me llegó la carta justo cuando volvía de Japón y fue como... creo que ya estoy de vuelta en España, creo que se nota ya. Bueno, y el caso es eso, que ya como podéis ver, con esto os estoy diciendo una cosa bastante clara, pero bueno, por si no ha quedado claro, os la explico. Cuando uno monta una tienda sin haber trabajado antes en el sector, o bueno, muchas personas, en especial cuando uno es joven, porque yo de aquella aún no tenía 30 años, tenía pues 10 años menos que ahora, 28 para 29. De hecho, muchos clientes jovencillos tendrán ahora esa edad, algunos clientes jovencillos que se pasaban por la tienda. Bueno, pues cuando uno tiene esa edad, tiende a pensar que lo sabe todo, que todo lo entiende, que sus ideas son aquí, ¡guau!, la panacea, ¿no? O bueno, al menos sin llegar a pensar que son la panacea, tiende a tener esa certeza de que está en lo correcto, ¿no? Pero son malas ideas, y al final, como uno verdaderamente aprende, es trabajando de empleado en un determinado sector, sea pues las tiendas de cómics, la hostelería, etcétera, y luego ya, cuando ya has trabajado unos cuantos años
pues yo que sé, en la hostelería o en una cafetería, etcétera, pues ya montas tu propia cafetería o, pues como es el caso que nos ocupa, tu propia tienda de cómics, porque si no pasa lo que me pasó a mí. De hecho, en otros países es muy normal que el primer negocio o la primera tienda que montas fracase, pero la segunda ya no. ¿Por qué? Porque has aprendido de tus errores. Ya sabes muy bien cómo empezar, qué no hacer, qué hacer, ¿no? Y claro, yo todos estos errores que cometía, pues eran errores de novato que yo espero que si tenéis en mente la loca idea de montar una tienda, pues tengáis en cuenta. Dadle prioridad absoluta a las novedades, de verdad. O sea, con que tengáis en la tienda Dragon Ball de número de colecciones así atrasadas, ya está. Porque es que es la única que va a vender. Dragon Ball y poco más. Es que es eso. Por ejemplo, cuando voy a TNA Comics y veo los números atrasados que tiene, que ha ido ampliando el stock, todo se ha dicho, pues tiene justo lo que sabe o que tiene la certeza de que va a vender. No hace falta siquiera que tengas conocimiento sobre manga. Él, por ejemplo, Andrés de Atenea, de manga pilota poco, pero sabe bien lo que vende y lo que no vende. Por ejemplo, si algo le van a hacer anime, ten eso en la tienda. Es lo que le decía el otro día. Trae los primeros tomos de Yaiba, de Gosho Aoyama, el autor de Detective Conan, porque ahora le han hecho un anime y va a venir gente a la tienda preguntándote por eso. De hecho, ayer entró un cliente preguntando por esos tomos. ¿Por qué? Porque le acaban de hacer un nuevo anime, todo se ha dicho. Y al final es eso. El mobiliario, cuanto más barato mejor. Tampoco montes aquí unos muebles, unas baldas que se rompan, pero vamos, que la del Ikea valen, que te valen, que puedes ir a... De hecho, por aquel entonces abrí una tienda, que a día de hoy sigue abierta, Infinity Comics. Tienen un buen canal de YouTube también, como en la línea del de Alcalá Comics y Tomos y Grapas, ¿no? Es un canal bastante bueno. Pues los muebles que tenían en la tienda no son muebles aquí. Son que me corrijan si me equivoco, pero yo los veo y digo, esos son muebles del Ikea. Pues ya está, arreando. Luego, lo dicho, las novedades y ten cuidado con las... Pero de verdad, ten mucho cuidado con las editoriales que no aceptan devoluciones. De hecho, lo mejor que puedes hacer en un principio es pedir solo a esas editoriales, en un principio, ojo, bajo demanda. Es decir, si un cliente te dice, oye, vas a traer el número 1 de Walking Dead de Planeta, y yo, es que no me dejan devolverla, pero si quieres te la traigo, y ya está. Luego, otra cosa muy importante, porque yo de aquella, como que había críticas que me afectaban bastante. Y es que, por ejemplo, había el segundo día, entró un tío a la tienda, muy rarito, y va y lo primero que suelta es, hay muy poco en esta tienda. Y yo, vamos a ver, acabo de abrirla, es normal que haya huecos, que esté vacía en cierto modo, que haya poca cosa. Acabo de abrirla, es normal. Y luego era un tío que le decíamos, pero de manga estamos teniendo bastante, como puedes ver, ¿no? Porque yo de aquella pensaba, en mi ignorancia, que el manga vendía mucho. De esto hablaré ahora, en un rato, pero porque es una idea equivocada. Dependiendo desde dónde me miréis. Todo se ha dicho, de esto hablaré ahora, espero acordarme. Y claro, esa crítica a mí me afectó. Y luego el tío encima me contesta, es que a mí no me gusta el manga. Y esa es otra cosa que me empecé a percatar los primeros meses, que vendía bien el cómic americano, europeo, y el manga, pues algunas novedades, pero el consumidor de cómic occidental, de americano sobre todo, despreciaba mucho el manga. Decía que el manga era todo, pues como Dragon Ball y Naruto, que el manga era todo ojos grandes, personajes sexualizados, que no sé qué, que no sé cuánto, que había alguno que me daban ganas de contestarle, ¿tienes algo en contra de las tetas? O no sé, es que ya me parece hasta obsesivo ese run, esa narrativa que seguía esa gente, ¿no? Porque encima eran críticas desde la ignorancia, porque me acuerdo una vez un tío que entró en la tienda, empezó a criticar el manga a lo bestia, y le dice al padre, que iba con el padre, coge un manga, seguro que lo abres y te sale una teta. Y va el padre y coge un manga, ¿sabéis de quién? De Jiro Taniguchi, el del caminante. Y el padre, oh, pues es muy bonito, la verdad no lo... Y es ahí cuando empezó a
a fermentarse en mí la idea de abrirme un canal de YouTube, no solo para mostrar las novedades que salían cada semana, sino también para dar a conocer obras que igual no estaban vendiendo muy bien, pero eran muy buenas. Obras como Ayamahiro o Las Flores del Mal de Shuzo Shimi, que dije, son mangas que seguro que si los descubre alguien de americano, pues van a vender bien. De hecho, a mucha gente que solo leía americano le recomendé obras como Ayamahiro o Pluto de Naoki Urasawa y se engancharon al manga. Y es que es lo que estaba viendo yo, porque yo veía que había mucha ignorancia en lo que a manga se refiere de aquella. Había muchísima. O sea, de aquella, para que os hagáis una idea, con tener en la tienda Dragon Ball, Ataque a los Titanes, Tokyo Ghoul y Assassination Classroom, ya está, no necesitabas más. Pero yo, claro, entre que me afectó esa crítica de hay poco material y que pensaba que teniendo mucho en stock, pues las ventas aumentarían, no, o sea, ya digo, no. Céntrate en las novedades y pasa de las críticas, de verdad. Porque aparte, esta es otra cosa que fui viendo con los meses, que la gente que te entra a la tienda y te critica, o te hace un comentario así que te quedas en plan... Te podías haber ahorrado ese comentario, porque no es un comentario que aporte, no es una crítica constructiva, simplemente estás atacando y ya está. La gente que de verdad te va a comprar de forma regular, es gente que al final te coge a precio como librero, porque dicen, joder, que bien me trata. Por eso yo voy a comprar a Tenea Comics, porque Andrés me trata bien. Hay un poco de esto de bromas, pero es todo así, pues, como decís en la tanjoda entre colegas, ¿sabéis, no? Pues al final es un poco eso, la gente que venía más a la tienda era gente que quería verme, que querían que les recomendara cosas, ¿no? Y al final iban más a la tienda, no tanto por los cómics, sino por verme a mí, para que yo les recomendara cosas y tal, ¿no? Y al final era un poco eso, construir una especie de comunidad real, no virtual, en un entorno pues físico, ¿no? Y al final pues también la gente que se pasaba por la tienda me decían cosas como, es que prefiero comprarte a ti, no solo por el buen trato, sino también porque yo tenía todo en perfectísimo estado en la tienda. Hasta el punto de que los mangas en formato Kanzenban los vendía en bolsas protectoras. O sea, ya ponía dinero de mi bolsillo para esto, para fundas, para que la gente se llevase los mangas como nuevos. Es un error eso, es un error. Con tenerlos en perfecto estado ya es suficiente. No hace falta que los vendáis en fundas protectoras. A mí, claro, yo pues se me metió eso en la cabeza y bueno, había gente que le gustaba mucho comprarme a mí por eso, porque tenía todo en pristinas condiciones y si había algún manga o un cómic en mal estado, pues lo devolvíamos y ya está, porque claro, al final ser librero es un poco eso, el ser librero... Tú de joven puedes pensar, ¿es estar todo el día leyendo cómics? No, para nada, a no ser que tengas un porrón de empleados y tú estés ahí pues leyendo y a tu bola, ¿no? Pero no, eso no es ser librero. Ser librero es estar todo el día abriendo cajas de evoluciones. Y aparte, te digo otra cosa, mira, estáis viendo aquí un tomo de Hajime no Ippo, ¿no? Al final, una cosa muy importante que tienes que tener como librero es que tienes que mirar... el producto, en este caso los cómics, no como cómics, sino como un objeto que te va a dar dinero, como pura mercancía. Es decir, tú abres una caja y no te pones, oh, Hajime no Ippo, qué gran obra, bla bla bla, sobre boxeo, no. Tú abres la caja, coges el tomo de Hajime no Ippo, miras si está el tomo en perfectas condiciones, y si está en perfectas condiciones, a la estantería. Es así, es así. Al final, te quedas más... con el estado en el que está el tomo que con otra cosa. O sea, ya ni tienes en cuenta lo que estás cogiendo. Ya pasan por tus manos tantas obras diferentes de autores que ni conocías, de cómics europeos ahí que nunca habías oído hablar de ellos, que al final solo te fijas en eso. Y luego, pues bueno, es muy importante también... porque aquí va a venir ahora yo pienso, el mayor error que cometí. El conocer, el saber qué es lo que vende y lo que no vende. Es decir, no dejarte llevar por tu ego ni por tus gustos, sino por los gustos de lo que la gente demanda. Es un tema bastante interesante este. Y ahora, si me permitís, voy a hacer una pausa para
cargar la cámara porque se está quedando sin batería y también para beber un poquito de agua porque me estoy quedando sin voz. Porque lo que viene ahora es bastante interesante y un consejo que yo pienso que salvará a más de un loco que quiera montar una tienda. Así que, si me disculpáis, hacemos una pausa aquí y seguimos ahora. Vale, pues continuamos. Bueno, a lo que iba. Me vais a disculpar si carraspeo mucho la garganta, pero es que he estado malo hasta hace nada, hasta ayer, y la tos a veces vuelve. Bueno, lo que iba a comentar. Yo los primeros meses veía, pero no era plenamente consciente de eso, del tipo de cliente que entraba a la tienda. Y es que claro, yo había abierto la tienda en Madrid, en una zona céntrica, ¿no? Y claro, yo con eso ya estoy diciendo dos cosas. Uno, que por el hecho de que esté montada en Madrid, que el cómic americano y europeo va a vender más que el manga. Esto igual a algunos les sorprende, porque en Cataluña, seguido de Andalucía, ocurre justo lo contrario, sobre todo en Cataluña. En Cataluña lo que más vende es el manga, pero por goleada. Hasta el punto de que hay tiendas que son solo de manga desde hace mucho tiempo. Y en Andalucía pasa 3/4 partes de lo mismo. De hecho, por aquel entonces me acuerdo que en Twitter nos seguíamos mutuamente una tienda que se llamaba Arigato Sevilla, creo que se llamaba así, ¿no? Bueno, era una tienda full manga. Y claro, en Madrid no. En Madrid no pasa eso. En Madrid vende más el cómic americano y europeo. Es así. Tú te vas a tiendas como Generación X o muchas otras librerías y verás que el manga lo tienen siempre apartadito, como en una esquina. Y a día de hoy, pues bueno, la parte de manga se ve, porque hay mucho, se publica mucho. Pero de aquella, el manga era prácticamente una estantería con lo que había sobrado, y ya está. Y Dragon Ball, y luego pues Ataca a los Titanes y Tokyo Ghoul, que eran las series que por aquel entonces estaban de moda porque tenían unos animes que hacían que la gente se enganchara a esas series. También pues lo mismo pasaba con Assassination Classroom. Yo me percataba, por un lado, eso, que el cómic americano y europeo vendía más. Lo que pasa es que no era consciente de eso, era como que mi propio ego, mi propio gusto por el manga, mi propia pasión por el manga me cegaba, ¿no? Esto lo he visto años después, y por eso os lo cuento ahora. Y luego por otro lado me percataba de que el cliente de cómic americano y europeo era alguien que, a diferencia del otaku, era alguien con poder adquisitivo. Y también hay que tener en cuenta que yo estaba en una zona céntrica y la gente que vivía en esos edificios pues no era gente como mis vecinos de mi barrio de clase obrera, que, ¿sabéis? Ni compraban cómics, ¿sabéis? Y claro, eran clientes que te llegaban y alguno pues igual se gastaba 100 euros en cómics europeos y americanos, tirando a lo bajo. Y luego estaba el otaku promedio, que bueno, que era un chavalín, que la mayoría eran chavalines muy jóvenes todos, algunos bastantes venían con los padres o con la madre y tal, y se llevaban pues un tomo de Tokyo Ghoul, 2 tomos, 3 tomos de Ataque a los Titanes, por donde había terminado la última temporada del anime, que por aquel entonces iba por la... Creo que solo se había estrenado la primera o la segunda temporada, no sé, por ahí. Sí, creo que solo existía la primera por aquel entonces. Y al final es un poco eso, al final pues bueno. Como entre que había llamado a la tienda Tezuka Comics y mi pasión por el manga, pues ahí cometí un gran error, el hecho de enfocarla tanto en el manga. Pero es que lo peor es que no me detuve ahí. En un principio yo había montado en la tienda un mueble central en el cual había puesto ahí las obras de Tezuka, y al final es eso, que es algo que a mí me gusta mucho, pero a la gente no, y claro, eso ya fue un error, el darle demasiado de mi personalidad a la tienda. Eso fue un error. Tú tienes que adaptarte a lo que demanda la gente, que tampoco te digo que montes una tienda de Funko Pops, que por aquel entonces vendían bastante bien, pero es que al final, si quieres obtener beneficios, tienes que ceder. Y al final yo, por ejemplo, en lo que se refiere a los Funko Pops, por ejemplo, terminé cediendo.
yo al final el escaparate pasó de tener ahí expuestas figuras guapas de anime y tal, de Dragon Ball bien caras, pues pasé a tener ahí un porrón de Funko Pops y vendían bien. De hecho, las agotaba, las Funko Pops. Se vendían como, vamos, que a día de hoy las Funko Pops pues ya, eso es una moda que ya pasó, pero por aquel entonces, en el año 2015, de verdad, estaban haciendo boom las Funkos estas, que ahora estarán todas en la basura, pero bueno, de aquella daban dinero. Y es así. Y bueno, se me quedó en la cabeza una cosa que me dijo un cliente los primeros días, y es el hecho de que tenía que sobreespecializar. Me dice, que si te sobreespecializas, seguro que tus ventas aumentan. Porque mira esta tienda que se sobreespecializa en Mythcloth de Saint Seiya, mira esta otra que se sobreespecializa en figuras de resina, mira esta otra que se sobreespecializa en europeo, ¿no? Y claro, yo se me quedó en la cabeza eso, ese pensamiento, esos consejos fueron a más, y al final dije... salen muchas novedades, estoy invirtiendo mucho en stock, creo que lo mejor es que me sobreespecialice. ¿Y en qué me voy a sobreespecializar? Pues en lo que más me gusta, que es el cómic japonés. Y al final, bueno, pues decidí, haciendo honor al nombre de la tienda, sobreespecializarme en manga y también en cultura japonesa en general. Empecé a traer libros de literatura japonesa, de la editorial Satori Quaterni, libros temáticos sobre Japón, ¿no? Y al final, bueno, la convertí en una tienda manga, merchandising de manga y anime, y libros sobre Japón y literatura japonesa. Y al final, pues bueno, la convertí en eso. Y es que eso fue... en su momento yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero fue como coger un ataúd, coger ahí el clavito y hacer con el martillo en el ataúd. ¡Bum! Tal cual. Tomé esa decisión pues por eso, porque como veía que salían muchas novedades y yo que estaba emperrado en lo del stock, yo es que pensaba que la clave estaba en tener mucho stock, pero no, la clave está en las novedades, de verdad. O sea, con que tengas en stock lo que siempre vende, es decir, Dragon Ball, Monster, perdón, Berserk, con que tengas Dragon Ball y Berserk, ya está, no te hace falta tener más en stock, así te lo digo. Y lo que te pidan mucho, si 5 clientes o 10 clientes te han pedido la misma serie, pues trae los primeros tomos de esa serie, y ya está. Y luego de americano, pues lo dicho, con tener obras como Hellboy, Sin City, cosas así, ya está, es que de verdad no necesitas más, ya está. Y bueno, y luego de europeo, pues un Black Sad ahí, ya está. Pero de verdad, darle prioridad a esto, a las novedades ante todo. Y de todo, no te centres solo en las novedades de manga, que fue mi error. Y claro, ahí ya empecé a ver que empezaba a perder clientes. Que se pasaban por la tienda a comprar cómic americano. Decían, está el nuevo número de las Secret Wars de Marvel. Y dije, no, es que ya no vendo manga. Y dice, ah, vale, y se iban. Y ya no volvían. O luego, por ejemplo, alguien que entraba en la tienda preguntándome por, ¿tenéis el Marvel Deluxe de Planet Hulk? Y yo decía, no, es que ya no vendo cómic americano. Ah, vale, y ya. Y claro, yo sin darme cuenta estaba perdiendo clientes, pero pensaba, buah, seguro que los gano por otro lado. Seguro que así la gente así que le gusta el manga y tal viene a la tienda, pero esa gente no llegaba. Seguían llegando, bueno, llegaban nuevos clientes, pero ya digo, eran todos pues gente muy joven, que venían ahí con los padres, que compraban el nuevo tomo de Shingeki porque era la serie que veían en internet, y al final te dabas cuenta de que el otaku lo que hacía era comprar mangas como quien compra merchandising, ¿sabéis? Que no es que le interesara el formato cómic como tal, sino seguir la historia que estaba siguiendo por medio del anime, tal cual. Que había empezado a ver por el anime. Y al final es eso, el manga puede que en Cataluña y en Andalucía venda más que el americano y el europeo, pero en Madrid no. En Madrid os lo garantizo. Y esto no solo lo digo en base a mi experiencia, sino también hablando con Andrés de Atenea Comics, con el de Atom Comics, con muchos libreros. Con muchos libreros he hablado de esto. Y es que al final el manga es una
es que es una ilusión. Es que mucha gente me dice, oh, pero es que yo veo en internet que el manga... Ya ahí has cometido el error. En internet no es la realidad. Ese es otro fallo que yo cometí. El usar internet como estudio de mercado. No, nunca, jamás. Y es un error que cometí yo como librero, pero también he visto editoriales que han cometido ese error a la hora de licenciar cosas. Y luego, es que es otra cosa muy importante que le comentaba ayer a un seguidor del canal con el que estuve hablando ahí por Instagram. La mayoría de lo que ves en internet, en habla hispana, en tu idioma, vamos, en español, es LATAM. La mayoría de la gente que está en internet hablando en español es LATAM. Es algo que no va a repercutir en tu negocio de ninguna manera. De hecho, es que esto es hasta aplicable a YouTube. Si tú quieres triunfar en YouTube, tienes que orientarlo a dos grandes grupos. Es decir, niños y LATAM. Ya está. Ya está. O sea, lo último que tienes que hacer si quieres triunfar en YouTube es hacer un contenido como el que hago yo. Tan personal. Pero vamos, yo el canal ya digo, lo tengo por hobby y ya está. Y ya está. No lo hago para crecer. No es mi intención. Yo tengo un trabajo y no necesito crecer en YouTube. Pero al final, lo que quiero decir, antes de que me desvíe y me vaya por los cerros de Úbeda, es eso. No te fíes de internet. No te fíes de internet. O sea, habla con otros libreros, estate trabajando en una tienda... Pero de verdad, no te fíes de internet. O sea, fíjate de otros libreros, de gente que esté trabajando o haya trabajado en el sector. Pero de verdad que no te fíes por internet, porque internet no es la realidad. Y además que mucho de lo que ves por internet es gente que dice una cosa pero luego hace otra. Gente que te dice, soy un gran apasionado del manga y el anime, pero luego no se gastan un duro. Por la tienda, por ejemplo, se pasaba un chaval que me acuerdo que entró por la tienda y Antonio y yo nos quedamos en plan, guau. Este seguro que se deja un pastizal porque es un fricazo de la hostia. Solo hay que ver su Twitter. No se gastaba nada. Cero. Y era algo que nos sorprendía porque le teníamos como una persona que gastaba mucho, pero en realidad no. Fue un auténtico error el sobreespecializarme. Lo que pasa es que yo en su momento pensaba que era lo mejor. Por un lado, porque pensaba que yo tenía la certeza de que el manga iba a ir a más. Y sí, fue a más durante la pandemia y tal. Pero... fue algo pasajero, o sea, ya ni si... Es que, fijaos lo que os digo, ¿cuánto tiempo lleváis sin escuchar la palabra Coronaotaku? Es que ya ni se habla de ellos. Ya ni se habla de ellos. Ya... De hecho, si habéis empezado hace poco en el manga y el anime, diréis, ¿qué es eso de Coronaotakus? Bueno, los que estuvieseis en 2020 ya sabréis de lo que os hablo. Es que al final, el público del manga, el otaku español... y también el de LATAM, todo se ha dicho, es alguien joven que está muy de paso, y al final, ¿por qué compra manga? Pues lo comentaba con Andrés el otro día, porque entró en la tienda una chavalina, una chiquilla de unos 12, 13 años, ¿no? Y se llevó Frieren y Nuyasa, y le dije yo a Andrés, tiene buen gusto esta chica. Y me dice Andrés, ya, pero ¿sabes por qué lo compra? Porque sus amigas también lo hacen. Al final es eso. Gente que está ahí porque sus amigos también le dan a ese tema. Y es así. Porque un chavalín compra Spy X Family, porque sus amigos hablan de eso, y ya está. No es alguien como el que compra cómic americano y europeo que va a seguir ahí, ya lleva años comprándolo. Y al final es un poco eso. Y claro, el primer año es muy duro para una tienda, porque es que tienes que fidelizar clientela. Yo, por ejemplo, hubo gente que terminé fidelizando. Tenía pues clientes que se dejaban 100 euros cada mes. Y luego clientes que bueno, que se pasaban una vez a la semana y solo compraban un tomo. Pero no hay que despreciar a esos clientes en lo más mínimo, porque es gente que al final muchos suman. Muchos pues al final, o sea, uno que se deja un tomo, dinero en un tomo. Luego otro que se deja dinero en un tomo. Pues al final entre todos juntos pues suman. Y luego, por ejemplo, había otro problema, que por ejemplo tenía clientes que compraban mucho durante unos cuantos meses, pero luego desaparecían. E incluso hubo uno que le llamé por teléfono y le dije, oye, es que tengo aquí un montón de tus reservas, pero no me cogía el teléfono. Y era como, y cao con sus reservas. Ya algunas no puedo devolverlas. Y era material que me tenía que comer. Porque por ejemplo me decía, tráeme tal cómic de Planeta, cómic, no sé qué. Y yo, vale, te lo traigo.
y luego no aparecía por la tienda y era como, ¿qué hago yo ahora con esto? Si esto no tiene... ¿Qué hago ahora con estos tomos de Toriko? ¿Quién los va a comprar? Si los iba a comprar él, pero es que no sé de dónde está, no sé dónde está. Y no podía devolverlos, al final eso son pérdidas para mí. Y era un poco eso el problema, que ganaba clientela por un lado, pero la perdía por otro lado. En general la gente que venía por la tienda salía muy contenta, la verdad. O sea, yo el trato que daba era muy... Yo siempre he tenido don de gentes, es decir, siempre... Ya mi primer trabajo, esto no lo dije de forma gratuita, lo decía para decir lo que voy a decir ahora, fue en un bar. Eso ya me hizo adaptarme a esto, a lo que es el trabajar de cara al público. Y cuando estaba, por ejemplo, en una agencia de viajes, yo estaba de secretario, yo estaba ahí en la entrada recibiendo a la gente, orientándoles, tal, explicándole pues los paquetes, bla bla bla, ¿no? Las opciones, que no sé qué, si coges este tren con la opción de... ¿no? Y al final es un poco eso, yo siempre he trabajado de cara al público, la mayoría de trabajos que he tenido. Y bueno, yo en la tienda pues como que tenía esa experiencia, sí que la tenía y la gente lo notaba. Y por ejemplo en YouTube se nota. O sea, se nota que yo cuando hablo delante de la cámara, vale que estoy hablando delante de una cámara, es algo rarísimo, se nota que no, que tengo un poco don de gente, sí que me imagino pues a una audiencia en general, ahí muy abstracto todo, pero me imagino pues un grupo de gente mirándome, sin más. Y al final es un poco eso, yo a la gente la trataba muy bien, la gente estaba muy a gusto, muchos venían y se tiraban ahí la tarde entera. Y bueno, eso me molaba a mí, lo que pasa es que las ventas pues no acompañaban, de hecho... había días muy duros en los cuales iba a la tienda y me volvía a casa habiendo facturado 0 euros. No exagero, 0. Ninguna venta. Y no os estoy diciendo un día malo, sino 2 o incluso 3 días así, seguidos. O que solo vendía un tomo. Un puto tomo. Era como... Y eso al final te terminaba quemando, te terminaba carcomiendo la cabeza. Luego, había gente que... Os estoy hablando de... Sí, había gente con la que era muy... un encanto de clientes, pero luego había gente que aparecían por la tienda con bolsas cargadas de otras tiendas y me decían, mira lo que me compré en esta tienda. Y no me llevaban nada y es un poco en plan, ¿por qué haces eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sabes? Y no sé, era un poco... Pero eran cosas que al final te terminaban afectando y claro, hay que tener en cuenta otra cosa, que yo cuando monté la tienda, yo ya tenía un plan B en mi cabeza, es decir, yo no pensaba... Yo ni loco hubiera montado la tienda sin tener un plan B, de hecho... no me endeudé ni nada de eso, yo ya digo, cogí mis ahorros y ya está, no pedí un préstamo al banco ni nada por el estilo, de hecho no lo hubiera hecho para montar una tienda de cómics, no, o sea, yo no lo hubiera hecho para eso. Y bueno, el caso es que no me endeudé y tal, y tenía un plan B, y el plan B pues era otro trabajo, que es en el que estoy ahora, que sabía que me iba a funcionar mejor que la tienda de cómics y claro, al final pues yo sabía que me iba a funcionar mejor por aquel entonces, porque es que claro, que volvía a casa con 0 euros facturados, o habiendo vendido solo un tomo de Tokyo Ghoul, eso era tristísimo. Y claro, yo pensaba, hacia finales de 2016, porque yo decidí especializarme en manga a mediados de ese año, ¿no? No había hecho ni un año la tienda. Ya empecé a decir, esto... Voy a esperar a las navidades, a ver cómo se dan, y ahí ya tomo la decisión final. Las navidades no fueron gran cosa, hombre, las ventas pues aumentaron, pero claro, luego veía que a la hora de pagar el alquiler, ya los números me daban negativo. Si no tuviera que pagar el alquiler, esos 900 y pico que me costaba el alquiler, podría haberme mantenido. O sea, hubiera sido un comido por lo servido. Tal cual. Pero no me hubiera generado beneficios la librería. Pero bueno, eso tampoco me hubiera importado. Porque una tienda de cómics, te digo una cosa. Esto, hablándolo con otros libreros, me lo han dicho. Los primeros años no vas a ver beneficios. Los primeros 5 años es que va a ser todo el rato lo comido por lo servido. Pero es que mi problema no era que en mi caso fuese lo comido por lo servido. Es que me daban números negativos. Estaba perdiendo dinero. Y al final dije, mira... tengo dos opciones, o seguir perdiendo dinero o
intentar recuperar parte de la inversión y cerrar el negocio. Y al final opté por lo segundo. Dije, mira, voy a optar por lo segundo porque tengo ahí un plan B, que es el trabajo en el que estoy ahora. Sé que me da trabajo porque es algo que consume mucha gente. Y al final, pues bueno, los primeros meses de 2017, hasta su cierre en mayo de ese mismo año, me dediqué a prácticamente vender y no reponer. O sea, a lo sumo hacía devoluciones para traer las novedades, pero lo que era el stock y tal, se vendía tal, y al final no reponía nada. Y al final, pues bueno, pude recuperar gran parte de la inversión inicial, recuperé un 70% de lo invertido. O sea, hubo pérdidas, claro, esto es así. Pero vamos, debe ser porque estudié finanzas, que se me dan muy bien los números y al final, pues bueno, se me da muy bien hacer malabares con los números y tal, con el dinero. Y al final, pues recuperé un 70% de lo invertido, o sea que ni tan mal. Ni tan mal. Esta es otra pregunta que seguro que muchos os estáis haciendo. ¿Cuánto dinero hay que tener para montar una tienda de cómics? Bueno, tirando por lo más bajo de lo bajo de lo bajo de lo bajo, yo diría que 40.000. Ten eso ahorrado. Entre 40.000 y 80.000. 80.000 sería lo óptimo, para que te hagas una idea. No sé, es lo óptimo. No te estoy diciendo que yo invirtiese eso, esa cantidad, pero ten eso, ten eso. Ten eso. O sea, se necesita mucho dinero. Y es que esa es otra cosa, que mucha gente me ponía de ejemplo otras tiendas, tal. Digo, ya, pero es que tú no sabes qué hay detrás de esa tienda. Igual detrás de esa tienda, del que lleva esa tienda, está un inversor o sus padres que le están dando dinero, le están cubriendo todos los gastos y eso hace que pueda mantener la tienda. Luego hay gente que me decía, no, es que la tienda cerró porque estaba mal situada. Yo ahí discrepo, porque luego, por aquel entonces, abrió una tienda al lado de Ópera, cerca de donde está Infinity Comics. Bueno, pues abrió otra tienda ahí, que además era parte de una cadena. O sea, estaban asesorados y tal. Y tuvieron que cerrar y antes que yo y todo. O sea, duró menos que mi tienda. Y al final es un poco eso, que cada tienda tiene su historia. Y bueno, ya te digo, que hay tiendas que ya no solo de cómics, yo que sé, una tienda de discos que dices, si nunca entra nadie en esa tienda, ¿por qué sigue abierta? Pues bueno, pues esto es como los pollos hermanos de Breaking Bad. ¿Por qué funcionan? ¿Porque lo petan y tal? No, porque ya sabemos a los que se dedicaban los pollos hermanos, ¿no? O el protagonista de Breaking Bad, tiene una empresa de exterminar a cucarachas que parece que está petando, lo que le da muchos beneficios. Mira cuánto dinero gana. ¿Seguro que el dinero proviene de exterminar cucarachas? Bueno, pues hay muchas tiendas así. España está llena de tiendas así. No penséis que es porque el producto lo peta, tal. O sea, no. Yo os digo, como persona que montó una tienda de forma legal, que no era un negocio turbio ni nada por el estilo, que el cómic a lo sumo te da para un dinerillo y ya está. No penséis aquí que los libreros son majarajás, ni mucho menos. Y diré, pues yo conozco un librero que no sé qué. Ya, pero es que tú no conoces su historia. Y no, porque me lo ha contado. Pues te está mintiendo. Te está mintiendo, Mindundi. O sea, que hay muchos que fingen, dicen, yo es que vengo de un barrio de clase obrera y esta tienda la levanté desde los cimientos, partiendo de cero, bla, 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 con mucha ilusión y muchos sueños. La ilusión y los sueños, ¿qué son? ¿Los nombres de tus padres o cómo? Porque es que al final es eso, que dices, joder, si vives en una mansión, ¿qué me estás contando? ¿Qué clase obrera? O sea, clase obrera es lo mío, pero lo tuyo, venga, hombre. Y al final hay mucho posturismo a nivel social en ese sentido, que ves a gente que son pijos, que viven en mansiones haciéndose pasar por clase obrera y cuando empiezan a hablar, yo es que me dan ganas de darles un puñetazo en la boca, porque es que dicen tonterías, es lo único que dicen. Y al final es un poco eso. Yo no os recomiendo abrir una tienda de cómics, no os recomiendo abrirla, y si la abrís, hacedlo con cabeza, es decir, hacedlo como hice yo en el sentido de tened un plan B, tener ahí ya algo preparado. Porque yo no cogí todos mis ahorros, cogí una gran parte de ellos, pero no todos, y además recuperé parte de la inversión. Pero no gastéis todo, no os endeudéis. Porque, por ejemplo, hay gente que, esto
desgraciadamente sucede mucho. Piden un préstamo al banco, montan, yo que sé, una tienda de fotografía, porque les encanta la fotografía y tal, y luego pues terminan cerrando el negocio porque no entra nadie, y encima terminan endeudados. Y eso es un drama, eso es un auténtico drama. Yo por suerte, pues yo ya le veía las orejas al lobo y fui todo sobre seguro. O sea, yo ya en ese sentido pues, o sea, no considero que acabase mal. No considero que acabase mal. O sea, la tienda acabó mal, acabó cerrando, pero económicamente pues no acabé mal. Y luego los años siguientes pues yo me fui reinventando como persona a la hora de enfocarme en el siguiente trabajo, que es en el que estoy ahora. Y también pues fui recuperándome económicamente también, porque seguí trabajando y esas cosas. Seguí pues de lo que venía trabajando antes, que era de administrativo y tal, y de otras cosas. Y bueno, pues bueno, ya os he hablado un poco así de mi experiencia con la tienda. La verdad es que fue una época que yo recuerdo bien. Lo que pasa es que esto da que pensar, porque es que la mente humana es algo curioso, porque al final tú te quedas con lo bueno. Pero es importante también quedarse con lo malo. Y es que, digamos que el cerebro, mi cerebro, vamos, en lo que a la tienda respecta, se ha quedado tanto con lo bueno como con lo malo. Pero porque yo me mentalicé en el momento en el que cerré la tienda en no olvidarme de lo malo. O sea, decir, porque claro, si me olvido de lo malo, al final digo, guau, la tienda, qué buena época. Eso de llegar ahí, levantar el cierre y estar ahí esperando a que entraran los clientes. Guau, eso, la edad dorada, ¿no? La edad dorada. Pero claro, luego te pones a pensar en lo que he comentado antes, en esos días que solo vendías un tomo de Tokyo Ghoul, que hasta le cogí manía a esa serie, en parte por eso, por ese recuerdo, pues al final dices, no la volvería a abrir. También te digo, a veces me preguntan, ¿volverías a abrir la tienda? A veces se me pasa por la cabeza, o sea, yo os soy sincero, a veces se me pasa por la cabeza ese pensamiento, porque al final uno está un poco loco y tal, ¿no? Pero mejor ser realista y no, y mantenerme con el trabajo que estoy, que da dinero, puedo vivir con él sin problemas, holgadamente además, solo hay que ver mis compras manga, ¿no? Se adapta perfectamente a mi estilo de vida, a mi situación, ¿no? Y la tienda no la volvería a abrir. Ahora bien, os digo también una cosa, si abriría una tienda de cómics ahora mismo, sé que tengo la certeza de que funcionaría mejor que la primera, porque ya hay errores que fui aprendiendo no solo por mi propia experiencia, sino también por hablar con otros libreros después del cierre de la tienda. Hablar sobre esto, sobre pues, el comprar cosas a editoriales que luego no se pueden devolver, el orientarlo solamente al manga es un error garrafal, que es lo que te digo, en Cataluña. Es que a ver, mira, te lo digo de otra forma, o sea, te hablo aquí como si me estuviera en segunda persona, del singular. ¿Cuántos aficionados al manga, pero, ojo, aficionados al manga de que se dejan aquí un buen pastizal al mes, que leen mucho, hardcore otakus, o sea, aquí como yo, ¿no? ¿Cuántos conoces? Que no sean de Cataluña. Porque es que yo siempre que doy con una cuenta de manga que dices, joder, esta persona compra bastante manga, siempre es alguien de Cataluña, de Barcelona la mayoría. O bien de Andalucía. Pero yo os lo digo, llevo 20 años. Llevo más años, desde el 2002 en serio, comprando manga y tal, y moviéndome por el ambiente de... Bueno, hace años que ya no, pero vamos, que... Es que no conozco gente de Madrid o de Castilla-León, Castilla-La Mancha, son provincias cercanas a Madrid, que les guste el manga tanto como a mí, o a Mr. Pines. Es que no conocemos, o sea, no conocemos. No. Y de hecho es una cosa que yo, por ejemplo, cuando decidí seguir con el canal, dije, bueno, voy a seguir con el canal, a ver si así conozco gente que le guste tanto el manga como a mí. No hay. O sea, la mayoría de la gente que llega aquí al canal son de LATAM. Y los de Cataluña como que son muy suyos, de relacionarse entre ellos y ya está. Y al resto de España que le den.
Y luego de Andalucía, pues me llega gente así, por ejemplo, ayer estuve hablando con uno que era así de Andalucía y tal, y me dijo que en Andalucía el manga vendía más que el americano. Pero también le dije, ten cuidado porque eso igual es tu percepción. Porque igual te pones a hablar con los libreros y te dicen que el americano y el europeo vende más. Y dice, no, porque el de esa tienda me ha dicho que el manga vende más. Igual te ha dicho eso para que tú compres más manga. Esa es otra. Que no te van a decir la verdad, es que al final es un poco eso, ¿sabéis? Al final uno tiene que tener, cuando eres librero, tienes una mentalidad diferente a la que tienes como aficionado. Porque tú, en tu cabeza, lo único que tienes en mente es vender. Ya está. Ahora bien, hay libreros y libreros. Yo, por ejemplo, siempre intentaba recomendarle a los clientes lo mejor. Lo que pasa es que había clientes que en el momento en que le decías que un manga vendía mucho, que un cómic vendía mucho, ya se lo llevaban. Era como que relacionaban el hecho de superventas a gran calidad. Cuando en realidad, pues eso es bastante discutible, pero bueno. Pues eso, es una idea que a veces se pasa por mi cabeza, el reabrir la tienda y tal, ¿no? Pero no. Yo prefiero seguir con lo que estoy ahora y ya está. Ahora bien, que si la reabriese, sé que funcionaría mejor, tengo esa certeza, porque esos errores de novato que cometí, ya no los cometería de nuevo. Pero no, o sea, terminaría cerrando igual porque es que es un modelo de negocio que pienso que aquí en Madrid, esto lo hablo con otros libreros, va a terminar desapareciendo. Lo que es la librería especializada, porque es que en el momento que el aficionado al cómic americano y europeo ya sea un anciano que ya deje de comprar o se muera, las tiendas no van a poder seguir subsistiendo del manga, porque el manga es como un producto, es como las Funko Pops, que tiene un momento que vende muy bien, pero luego desaparece, ¿sabéis, no? Porque el público joven, el público juvenil es muy volátil, es muy de cambiar de esto, de tendencias, de consumo, de todo tipo, ¿no? Y al final, pues, las tiendas terminarían desapareciendo. A ver, también os digo, quedarían las más antiguas, porque ya tienen pues una fuerza ahí para mantenerse. Akira Comics seguiría, Alcalá Comics, que yo pienso que seguiría también, a pesar de ser también pues una tienda así familiar, ¿no? Pienso que seguiría. Tomos y Grapas, porque lo he enfocado al online venden mucho. También es eso, mi tienda no tenía una tienda online, es que esa es otra. Me preguntan, ¿y por qué no montas una tienda online? Porque es que montar una tienda online es como montar otra librería, tal cual. No exagero, es como montar otra librería de cero. Y no, yo lo que tenía en mente, pues es lo que hace Andrés en ADN Comic. Tener ahí mi tiendecita de barrio con mis feligreses, mis parroquianos y ya está. Yo ya digo, soy una persona sencilla. Yo no soy de estos que montan una tienda en plan, ¡guau! Mentalidad de tiburón, me voy a convertir aquí en Jordan Belfort, del lobo de Wall Street. No, yo quería simplemente tener un trabajo en el que yo era mi propio jefe, porque de eso sigo, ahora mismo lo tengo así. Yo, ya digo, lo único que quería pues era tener mi propio negocio, siendo yo ahí mi propio jefe, y vivir, pues tener un sueldo ahí normalito, ¿sabes? O sea, tampoco, yo no aspiraba aquí a tener aquí una tienda ahí gigantesca, que eso ya era fliparme, o sea, porque aparte, para tener una tienda así tienes que tener hasta inversores y cosas así, y había tiendas así en Madrid, que de hecho me comparaban con algunas de esas tiendas y era como, vamos a ver, chico, que me estás hablando de una tienda que tiene 20 años de trayectoria, múltiples inversores. Yo no puedo competir con eso, mi tienda es muy humilde y no lo veían y empezaban y seguían comparando y algo que a mí me afectaba, de aquella me afectaba. A día de hoy, por ejemplo, si montara la tienda y alguien me empezara a hablar de eso, pues diría, me la pela, la verdad, me la pela. Pero de aquella, pues me afectaba un poco. No mucho, pero un poquito como que me afectaba, ¿no? Y bueno, al final pues es eso, yo solo quería eso, tener la tienda física con mis parroquianos y ya está. Ahora bien, tampoco me cerraba a hacer envíos si alguien, por ejemplo, hubo una vez que hice un envío, un chico se pasó por la tienda, vio unas figuras que tenía ahí a la venta, me dijo, oye, pues
¿me las puedes enviar? Porque es que no tengo espacio en la maleta, bla. Digo, vale. Me hizo ahí el pago y yo pues se las envié sin problema, le llegó todo en perfecto estado y ya está, y encantado. Y luego pues le seguí enviando cosillas. Y al final es un poco eso, tener mis parroquianos, algunos así les hacía envíos por internet, es un poco lo que tiene Andrés con Atenea. Y en parte por eso también compro en Atenea, porque es una tienda que en cierto modo, no solo por donde está situada, que está cerca de donde yo tenía la tienda, me recuerda a mi propia librería y por eso me gusta apoyarla. Es a nivel subconsciente, pienso que eso influye también, no solo el hecho de que me lleve bien con el librero o que me guste la tienda. A nivel subconsciente también es porque me recuerda a mi propia tienda, a lo que pudo haber sido, vamos. Y al final es un poco eso. Podría estar hablando mucho más sobre mi tienda, pero muchísimo más. Y la verdad es que voy a comentar una cosa más, y es que los últimos meses, cuando yo daba la noticia en persona de que iba a cerrar la tienda, había gente que me decía, joder, Alberto, pues no se te ve muy triste. Y yo, hombre, ya, pero es que vamos a ver, era algo con lo que contaba, he podido recuperar gran parte de la inversión. Al final, pues no sé, y encima me voy a Japón, o sea, hice un viaje ahí a Japón para resarcirme, además fui yo solo, en plan ¿sabes? En plan reinicio, reboot, reboot total. Y al final pues eso, es un poco una experiencia que me quedo con lo que me aportó. Muchos mangas me los traje a casa, de hecho mi colección creció exponencialmente en aquel entonces. Lo bueno, o sea, si hubiera montado una ferretería, pues a ver qué hago yo con tanto material, con tantas llaves inglesas y cosas así, pues, ¿qué hago con eso? Pues con los cómics no, con los cómics me los traje a casa tal y bueno, mi colección creció mucho. Yo creo que no creció tanto en todos los años que llevo como consumidor de cómics. Y al final pues eso, bueno, pues me quedé con la experiencia, yo seguí con lo que tenía en mente, que iba a dedicarme porque yo antes de abrir la tienda tenía intención de dedicarme a lo que me estoy dedicando ahora, pero dije, ¿y por qué no monto la tienda de cómics antes de dedicarme a esto? Y al final dije, voy a probar. Y bueno, probé eso y bueno, al final pues cometí una serie de errores que llevaron al cierre de la tienda y bueno, pues es una experiencia de vida con la que me quedé. Luego también es una experiencia muy agridulce en el sentido de que ves quién te apoya y quién no, porque había mucha gente que antes de abrir la tienda me decía, wow, vas a abrir una tienda de cómics, te voy a comprar, pero luego se pasaban el primer día y no volvían a aparecer. Y esa es otra cosa que te quiero decir a ti, loco que quieres abrir una tienda de cómics. Tus clientes, tus futuros clientes, esos que te van a comprar día sí, semana también, o mes sí, mes también, aún no los conoces. Aún no los conoces. Y de tus amigos, solo uno te va a comprar en la tienda. Porque yo, por ejemplo, de todo el grupo de amigos que teníamos, solo uno, Antonio, Mr. Pines, vamos, me siguió comprando. Y se siguió pasando por la tienda. El resto, el resto se pasaron el primer día. Pero claro, hay gente que tiene ya su rutina, sus planes de fin de semana, y no les saques de ahí, no les saques de las mismas rutas de siempre, de las mismas tiendas de siempre. Ya puede un amigo cercano haber abierto una tienda o un bar o lo que sea, que se van a pasar solo el primer día y ya está. Con los bares pasa igual, se pasan el primer día por tu bar, pero los siguientes ya no. Ya está, olvídate de ellos. Tus clientes, ya digo, va a ser gente que todavía no conoces, gente del barrio, gente que igual te han conocido por internet, tal. Y bueno, esa es otra cosa. Yo por aquel entonces tenía una cuenta de Twitter y de Facebook para la tienda, pero no llegó a trascender. Tenía que haber hecho como el de Librería Baroja, Lo que pasa es que esa es otra. Por aquel entonces Berserk no estaba licenciada en España. Había mucho manga que aún no se había reeditado. Series como JoJo's todavía no se habían licenciado. Y eso que el anime lo estaba petando por aquel entonces. Pero bueno, al final es un poco eso. Y el mercado del manga aún no se había afianzado del todo. Al menos tal y como se afianzó ya en 2019-2020. Y claro, al final, pues sobre especializarme en manga en ese momento fue algo... fue un desastre. O sea, no es que fuese arriesgado, es que fue como lanzarme por un acantilado pensando que iba a aterrizar bien. Y que iba a aterrizar bien y encima a seguir caminando alegremente. Pues no. No, yo pienso que ese fue mi gran error, el sobre especializarme en manga. Sobre todo en Madrid. En otras partes, estoy hablando con editoriales, con libreros y tal.
me lo decían, me decían, probablemente si la hubieras abierto en Barcelona, te hubiera funcionado, porque es una tienda que encaja muy bien con lo que demanda la gente de aquí. Pero yo pienso que tampoco, porque claro, esas tiendas igual tú ves que funcionan y tal, pero no conozco la historia de esas tiendas, no sé qué tienen detrás. ¿Sabes? O sea, no, pues igual es que detrás está la familia poniendo dinero y manteniendo el negocio, cuando en realidad es un negocio que es lo comido por lo servido o da números negativos, pero bueno, al menos pues mira, cotizan y esas cosas, que no es poco. Así que al final pues eso. Yo ya digo, o sea, al final tuve que cerrar la tienda y bueno, es una experiencia con la que me quedo y que, bueno, pues en este vídeo he compartido con vosotros. Yo espero que en este vídeo, bueno, pues hayáis anotado ahí algunos tips, algunos consejos que os doy. Yo, el mayor consejo que os puedo dar, ¿sabéis cuál es? Guardaos el dinero, invertid en otra cosa y no abráis en ninguna tienda, porque es algo que... a ver, si os quedan 10 años para jubilaros o 20 años para jubilaros como Andrés de Atenea, pues mira, podéis probar ahí, pero si sois jóvenes, de verdad, o sea, yo... Mira, si sois jóvenes, ¿sabéis lo que os recomiendo? Que os larguéis de España, así de claro, así os lo digo, porque es que os estoy hablando de que el precio del alquiler era algo que me afectaba a la hora de seguir adelante con el negocio, pero es que el dinero de los impuestos era algo descomunal, y me diréis, ya, es que el PSOE, bueno, de aquella gobernaba el PP, o sea, aquí ya digo, no penséis que por hacer un cambio de partido político va la cosa a mejorar, porque de hecho viven de eso. Y al final pues eso, entre los impuestos, entre el alquiler y tal, pues yo no podía seguir adelante con la tienda, y al final pues bueno, tiré por la vía más realista, que es pues bueno, cerrarla y a otra cosa, mariposa. Y nada, gente, bueno, pues eso, una experiencia de vida. Para mí es algo que ya forma parte del pasado. Es lo que decía al principio de este vídeo. El hecho de haber tenido una tienda forma parte ya de un pasado muy lejano. Es algo a lo que yo ya le he dado carpetazo. Hay gente que me pregunta si me dedicaría a algo relacionado con este mundillo. En plan, ¿montarías una editorial? Es como, no, es peor aún eso. Es peor. ¿Cuántas editoriales pequeñas han cerrado estos años? O están desaparecidas sin dar señales de vida. No, ni de broma. No. Al final no. Es que aparte os digo una cosa, en el momento que tú te pones a trabajar en algo relacionado con tu hobby, ya no lo ves como un hobby. Por ejemplo, yo el día libre no me ponía a leer cómics ni manga. El día libre me ponía a ver películas, porque era como, quiero desconectar, no quiero pensar en el manga ni en los cómics. De hecho, incluso hubo un momento, y esto lo puede corroborar mi colega Mr. Pines, en el que llegué a hartarme un poquito del manga, en plan, es que lo relaciono al trabajo, ya lo estaba empezando a relacionar al trabajo totalmente. Y luego me comentaba una amiga, me decía, me resulta curioso que siguieses con el canal después de haber cerrado la tienda, porque después de haber cerrado la tienda lo lógico sería que hubieses vendido toda la colección y hubieses ya desconectado con este hobby y pero es que al final yo siempre he sido, antes que una persona que emprende un negocio relacionado con el manga y tal, yo soy un apasionado del manga y de los cómics, pues al final eso es algo que ya tengo como en el ADN, ¿sabes? No es algo que iba a pasar a odiar o a ver con malos ojos. Sí que a lo largo de mi vida he tenido épocas así de desconexión y tal, pero no una desconexión total y absoluta, como si he tenido con otros hobbies y tal. Pero bueno, así que nada, gente, bueno, pues lo dicho, espero que este vídeo especial 9 años en YouTube os haya gustado. Y ya, pues bueno, el próximo año a ver cómo celebramos el 10º aniversario, si sigo por aquí, claro, si sigo por aquí, porque vamos, me he tenido que empujar para hacer este vídeo. Ahora bien, en el momento que empiezo a hablar, ya veis cómo hablo, cómo rajo. Y ya, pues eso, a ver cómo se desarrolla este año en YouTube, este próximo año. A ver cómo llegamos a los 10 años en YouTube, si es que llegamos. La verdad es que este año se está dando muy bien en el canal, en el sentido de que estoy muy a gusto. Aquí, hablando aquí frente a la cámara, desfogándome y tal. El hecho de haber dejado de lado las reseñas exhaustivas y detalladas y otro tipo de contenido así... currado y bien pensado,
me ha afectado muy positivamente y a las pruebas me remito. Estoy leyendo más que nunca. O sea, el otro día, el domingo pasado, me tiré como 4 horas leyendo Great Teacher Onizuka. Con eso os digo todo. También porque GTO mola mucho, eso está claro. Pero bueno, que estoy leyendo más que nunca. Muy motivado, disfrutando el hobby. Y la verdad es que yo ahora me encuentro en un momento de mi vida, llevo así ya unos cuantos años, en el que estoy muy a gusto, muy contento, muy feliz. Y bueno, espero que todo siga así. Así que nada, gente, bueno, pues dicho todo esto, ya me despido de vosotros. Y eso, ya pues nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.